vamos a empezar a hablar del manejo de los síntomas del tracto urinario. Y me corresponde hablarles de cómo escoger racionalmente una terapia farmacológica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la medicina de precisión. Esto es referirnos a los estudios y sus criterios de inclusión para definir quién es el mejor candidato. Y nuevamente empiezo por mi primera diapositiva de la conferencia anterior. Estamos ante manifestaciones subjetivas que experimenta el paciente. Y el arte de que debemos haber tenido para llegar hasta acá es llegar a saber qué es lo que más le incomoda. ¿Con qué objetivos? Con el objetivo de mejorar la calidad de la vida. Y eso es ver qué es lo que más le molesta al paciente, pero también evitar la progresión e identificar tempranamente aquellos pacientes que probablemente no van a responder o aquellos que una vez les empezamos la terapia ya no están respondiendo. Opciones de manejo tenemos muchas y podemos verlas de una manera escalonada, donde primero le sugiramos al paciente modificar sus hábitos, donde posteriormente utilicemos terapia farmacológica. Cuando haya falla, aumentemos o progresemos y utilizamos terapias de mínima invasión, que son lo nuevo, o donde ya finalmente terminemos en procedimientos quirúrgicos. O quizás deberíamos verlo de otra forma, y es decirle a todos pacientes que modifiquen sus hábitos y fruto de la evaluación de la que ya hablamos, digamos, este paciente se va a beneficiar de medicamentos y escojamos cuál, que es lo que vamos a hablar, o este paciente debería ir de entrada a una terapia de mínima invasión, o este paciente definitivamente debería ser llevado a cirugía. ¿Y por qué sucede esto? Básicamente porque tenemos muy claro que los medicamentos, si bien son las terapias más seguras y se ubican en la gráfica hacia la base de riesgo, también son los que menos beneficio nos dan. Después tenemos las terapias de mínima invasión, no tan riesgosas, con mayor beneficio, y al final de la gráfica, todas las terapias quirúrgicas, bien sea una cirugía transuretral, una cirugía abierta, una cirugía láser, que claramente son las más invasivas, son las que más beneficio nos van a dar, pero también las que acarrean un mayor riesgo. ¿Cuál es el problema? Que como lo mencionamos, todas las personas van a tener un síntoma diferente o una queja diferente. Y el arte de la medicina está en que logremos individualizar a nuestro paciente y determinar para él, que está sentado frente a nosotros, qué es lo mejor que podemos ofrecer. Es indispensable volver al concepto básico de que tenemos dos componentes. Uno, el componente dinámico, que se refiere al tono muscular, dado en general por receptores alfa localizados en la próstata, en el cuello de la vejiga. Y dos, el componente estático, relacionado con el volumen de la próstata, que genera una obstrucción a la salida de la orina. Pero también se nos olvida un tercero, quizás no sean dos, sino sean tres, y es el rol que puede tener la vejiga, esa que muchas veces dejamos deteriorar y que es muy importante, por ejemplo, en aquel paciente cuya principal queja son los síntomas de almacenamiento y no los de evacuación. Entonces tenemos tres objetivos de tratamiento o tres sitios donde podemos actuar: en los receptores alfa, en el volumen de la próstata o finalmente en la vejiga. Los tres componentes pueden coexistir, eso es cierto, y rara vez tendremos solo uno u otro, lo cual me lleva inmediato a preguntarme si tenemos todavía cabida para las monoterapias en esta patología. ¿Qué elementos tenemos para decidir? Pues lo que ya mencionamos en el estudio. Tenemos una historia clínica, un cuestionario de síntomas, un cuestionario de salud sexual, y si finalmente logré convencerlos con mi charla anterior, por lo menos el resultado de una ecografía que bien puede hacerse y en la mayoría de las series se hace por un abordaje transabdominal y no transrectal. Eso es lo que nos dicen las guías y ya lo mencionamos, salvo por el tema de la ecografía. Y voy a empezar en desorden. Quizá todos quisiéramos que empezáramos a hablar de los alfa-bloqueadores, que son los más comúnmente usados. Sin embargo, yo creo que hay situaciones especiales que debemos identificar para empezar a hacer el tratamiento. Por eso quiero empezar por los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, quizás unos de los que más recientemente se incluyeron dentro del arsenal de medicamentos.
¿Y estos para quién son? Idealmente para el paciente que identifiquemos en la historia clínica que tiene disfunción eréctil. Y eso sí, que ojalá tenga una próstata menor de 40 gramos. Lo que dicen las guías, en particular la guía europea, donde se usa con mucha frecuencia el tadalafilo, es que por su mecanismo de acción, el tadalafil sería equivalente a un bloqueador alfa. Los bloqueadores alfa son vasodilatadores, al igual que lo es el tadalafil, y así lo anotan las guías europeas. Si dado su único problema sea el costo. ¿Y qué podemos esperar con estos medicamentos? Como ustedes ven ahí, los estudios han demostrado que el tadalafilo o el uso de tadalafilo en 5 miligramos en dosis diaria se asocia con un descenso del IPSS total de 9 puntos, discriminado sobre todo con un descenso de 5.6 puntos en los síntomas de evacuación, al relajar el músculo liso, digámoslo así, y 3.6 en aquellos síntomas de almacenamiento. La revisión sistemática de los inhibidores de 5-fosfodiesterasas, que incluyó 121 estudios, de ellos 12 estudios aleatorizados controlados, con un seguimiento a 24 semanas, comparando inhibidor de 5-fosfodiesterasa versus alfa bloqueador, más la suma de los dos versus uno de ellos solos, lo que logró demostrar fue que efectivamente el combinar un alfa bloqueador con un inhibidor de 5-fosfodiesterasa se traducía en una mejoría en el score de IPSS, en el flujo máximo, en una disminución del residuo postmiccional, en una percepción de mejoría de calidad de vida por el paciente y, como era de esperarse, en un aumento de la función eréctil. Como lo ven en ese extremo inferior derecho, pues claramente el dar tadalafil solo o acompañado pues va a mejorar. No es necesario combinarlo para lograr este objetivo. La segunda situación es que si hemos identificado que el paciente tiene una próstata grande, sabremos de antemano que quizás el componente estático sea muy importante para los síntomas, pero también el dinámico. Eso explica por qué cuando hablamos de terapia combinada 5-ARI con alfa bloqueador, normalmente no hablamos de suspender el alfa bloqueador luego de 3 a 6 meses cuando ya el 5-ARI está actuando. ¿En quién lo podemos hacer? ¿O qué es lo importante de tener una próstata grande? Que como se los demostré en la charla anterior, el tener una próstata grande, y esto es más de 40 centímetros cúbicos, se considera un factor de riesgo para progresión. Y hablando de próstata grande, necesariamente tenemos que referirnos a dos estudios que le suena a uno curioso estarlos hablando tantos años después, que son el estudio COMBAT y el estudio M-TOPS. Les recuerdo el estudio M-TOPS, un estudio aleatorizado con 4 brazos, doxazocina, finasteride, doxazocina más finasteride y placebo, que incluyó pacientes mayores de 50 años con síntomas moderados a severos y con un flujo máximo de entre 14 y 15, quienes idealmente no tuvieran un residuo postmiccional elevado. ¿Qué encontró este estudio? Que definitivamente la terapia combinada era superior a cualquiera de estas dos monoterapias y evidentemente superior a placebo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a progresión de la enfermedad, en cuanto a la necesidad de que el paciente fuera a requerir una cirugía o llegara a hacer una retención urinaria aguda. Y esto se demostró hasta los 5 años. Es decir que para esa época, por primera vez en la urología, teníamos un medicamento que detenía la progresión. No solo aliviaba síntomas, sino que detenía la progresión. Años después salió el estudio COMBAT, cuyos criterios de inclusión eran tener una próstata mayor de 30 centímetros cúbicos, tener un PSA mayor de 1.5, en esta ocasión utilizado como un marcador no de tamizaje, sino de volumen prostático, hombres mayores de 50 años y nuevamente pacientes con síntomas moderados a severos. Este estudio también demostró que la terapia combinada era mejor que cualquiera de las dos monoterapias. Y de manera llamativa también demostró que en un seguimiento a 4 años, el beneficio de utilizar tamsulosina como monoterapia no estaba cerca del usar la terapia combinada o el dutasteride únicamente. Es decir, como ya lo sabíamos, la tamsulosina no desobstruía al paciente,
si bien aliviaba síntomas. Por eso en este estudio y en este momento lo que estábamos viendo era que solo el paciente que tomaba un 5-ARI o el que tomaba terapia combinada iba a tener mejores resultados en cuanto a evitar progresión, nuevamente necesidad de cirugía o retención urinaria aguda, como lo demuestra esta gráfica. Y como lo ven ahí, la gráfica empieza a separarse hacia los 8 meses. Es decir, que son tratamientos largos, y quizás eso también lo resalto para mencionar que la monoterapia con un 5-ARI tarda mucho en empezar. Por eso también no es recomendable utilizarla. Y finalmente quisiera mostrarles con respecto a los inhibidores de 5-alfa reductasa este estudio donde se demuestra desde hace mucho tiempo, desde el 2013, que estos medicamentos, en particular en este estudio, el dutasteride, definitivamente sí desobstruyen al paciente, quizá como fruto de disminución del volumen prostático, y como ustedes lo pueden ver en la gráfica, la presencia de un grado de obstrucción 4 en el nomograma de Schaffer disminuyó de 60 a 25% con la terapia con los 5-alfa reductasa. El tercer escenario del que quisiera hablar es el paciente cuyos síntomas son síntomas predominantemente irritativos o de almacenamiento. Estos síntomas suelen ser muy molestos, en particular la urgencia y la nicturia, pero también, como lo mencioné atrás, es raro encontrarlos de manera aislada. Hasta en el 50% de la gráfica, como ustedes lo pueden ver ahí en la foto, coexisten con síntomas obstructivos. Y si estuvieran solos, seguramente estaríamos hablando de una vejiga hiperactiva y no de unos síntomas del tracto urinario inferior. Eso inmediatamente me lleva también a cuestionarme el rol que tienen los anticolinérgicos solos, y en particular, como ustedes lo saben, en pacientes que puedan tener un residuo postmiccional elevado, en cuyo caso su uso está contraindicado. Entonces también podemos recurrir a los anticolinérgicos, y usualmente combinados. Aquí en este estudio ustedes ven un estudio aleatorizado de tolterodina y tamsulosina y la mezcla. Y en la flecha roja lo que les quiero resaltar es que cuando ustedes se fijan en el papel que tiene la tolterodina, si bien baja o mejora la calidad de vida, pues está más cerca al placebo que más cerca a la tamsulosina y a la terapia combinada. Quizás porque coexisten, como ya lo mencionamos, los síntomas obstructivos, y la tolterodina o en general los anticolinérgicos no los van a mejorar. Evidentemente también hay una mejoría en el IPSS y en la calidad de vida a favor de la terapia combinada. Entonces, nuevamente, creo que como monoterapia podría haber una limitante para este tratamiento. Y también podemos hablar de otro tipo de mezclas o de otro tipo de terapias combinadas de anticolinérgico como bloqueador de salva. Este es el estudio Neptuno, donde se combina tamsulosina con solifenacina. Sus criterios de inclusión: hombres mayores de 45 años, con síntomas de llenado y de vaciado mayores de 3 meses, un IPSS total mayor de 13, casi más cercano a los síntomas severos o en el intermedio de los moderados a los severos, síntomas de llenado que tengan más de 8 micciones en el 24 horas y más de 2 episodios de urgencia, y que tengan un flujo máximo de entre 4 y 12. Excluyeron a aquellos pacientes con residuos postmiccionales elevados, nuevamente porque sabemos que estos pacientes pueden llegar a retención con anticolinérgicos, y pacientes con próstata grande. Nuevamente creo porque sabemos que también los pacientes con próstata grande van a ir mal con cualquier terapia diferente a una que disminuya su volumen, como lo son los inhibidores de 5-alfa reductasa. ¿Y qué encontraron ellos? Las últimas 2 columnas, negra y azul, hablan de diferentes dosis de los medicamentos. Sin embargo, nuevamente se demuestra que la mejoría o la variación del IPSS es aún mayor cuando se utiliza la combinación del anticolinérgico con el bloqueador alfa que cuando se usa el bloqueador alfa solo. Nuevamente resalta la coexistencia de síntomas de almacenamiento y de síntomas de obstrucción. Y los bloqueadores alfa, me preguntarán ustedes, porque son los que más usamos, son los más frecuentes, son los más viejos. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues como ustedes bien saben, prácticamente no hay una diferencia entre ellos, aunque la tamsulosina sea alfa 1A, básicamente su comportamiento en cuanto a mejoría del score de síntomas, mejoría en el flujo máximo y mejoría de calidad de vida es exactamente igual para alfusosina, doxazosina, tamsulosina
y terazocina. Entonces, no habría diferencia entre uno y otro y uno podría escogerlos más seguramente según su perfil de seguridad, en donde deberíamos resaltar que la tamsulosina es la única que tiene un impacto serio en la esfera sexual, sobre todo por la eyaculación retrógrada, y que la terazocina quizás a hoy sea la que más impacto tiene sobre la tensión arterial. Pero ¿cuál es la crítica grande de los alfa-bloqueadores? Que los alfa-bloqueadores no tienen una respuesta urodinámica. Esta revisión de 15 estudios con aproximadamente 500 pacientes terminó por demostrar que el paciente que toma alfa-bloqueadores, si bien percibe una mejoría sintomática, si le hacemos una urodinamia, sigue estando obstruido. Es decir, le estamos dando un alivio a los síntomas, pero no estamos ayudando a esa vejiga, a ese tercer actor que les mencioné, a que se alivie también. ¿Cuáles son las conclusiones? Definitivamente creo que no hay una terapia farmacológica ideal y que debemos individualizar el tratamiento. Debemos utilizar los cuestionarios con las limitantes que mencioné en la charla anterior, pero debemos discriminar entre síntomas obstructivos o de evacuación y entre síntomas almacenamientos o irritativos para identificar quién es ese paciente o qué es lo que más le molesta al paciente y poder definir si debemos ir hacia una línea que incluya anticolinérgicos o hacia una línea que incluya más el alfa bloqueador. Debemos también identificar tempranamente los factores de riesgo de progresión, porque muy probablemente el paciente que tenga riesgo de progresión no sea un paciente que se beneficie de ninguna terapia. Si hablamos como grupos de medicamentos en general, diría que los alfa bloqueadores serían casi que un uso de exclusión. Es decir, deberíamos dárselos a aquellos con pacientes, con síntomas de predominio de evacuación, pero que adicionalmente tengan una próstata pequeña, no tengan disfunción eréctil y que usualmente debemos dar esos alfa bloqueadores en combinación, bien sea con un anticolinérgico, bien sea con un inhibidor de 5-fosfodiesterasa o bien sea con un inhibidor de 5-alfa reductasa. Los anticolinérgicos tienen un rol claramente establecido si el paciente tiene una vejiga hiperactiva, siempre y cuando no tenga residuo elevado o en aquel en quienes los síntomas de almacenamiento sean lo que predominantemente le incomode. También existe la posibilidad de combinarlos con alfa bloqueadores o casi que con cualquiera de los otros grupos, sin embargo, no han sido estudiados de manera exhaustiva ni con 5-ARI ni con inhibidores de 5-fosfodiesterasa. Los inhibidores de 5-fosfodiesterasa claramente tienen un rol en un paciente con una disfunción eréctil concomitante. Pueden incluso ser los que reemplacen los alfa bloqueadores casi que en cualquiera de los otros escenarios, pero siempre y cuando la próstata sea pequeña. Hay estudios no muy grandes, pero ya reportados, donde se pueden combinar con inhibidores de 5-ARI en aquellos de próstata grande. Es decir, paciente con próstata grande y disfunción eréctil, podríamos eventualmente combinar estos dos. Falta el estudio, pero ya los hay. Y finalmente, los 5-ARI, nuevamente pacientes que cumplen con lo que se estudió en el COMBAT y en el METOPS, síntomas moderados a severos, próstata mayor de 40 gramos y nunca, diría yo, estos como monoterapia. En presencia de variables de mal pronóstico, como ya lo mencioné en el estudio anterior, un índice de protrusión prostático grado 3, una próstata muy grande, un paciente con un grosor de la pared vesical muy amplio, probablemente deberíamos saltarnos la terapia farmacológica y optar por terapias de mínima invasión o por alguna cirugía, como los van a mostrar los colegas en las charlas de adelante. Muchas gracias por su atención.